Hola a todas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Bien, bien. Bien, acá estamos. Qué bueno. Había algún inconveniente técnico, según lo que me contaban desde la OTEC. Algo había pasado con el link. No sé si les habían dado aviso a ustedes. No, Cuando tuvimos que ingresamos nos mandar dimos correo. Ah, ya. Perfecto. Bien. Ya vamos a comenzar nomás, para que no nos atrasemos tanto. Estamos acá. Voy a empezar a compartir pantalla, así que vamos a comenzar. ¿Se acuerdan qué fue lo último que vimos la semana pasada? los tipos de documentos que se necesitan para la importación. Sí, quedamos Después, al hasta final, no. ahí. Ya, aquí está. ¿Me avisan ahí? Sí, ya se, Vengo, sí, ya vengo al se tiro. ve. Sí. Un segundo. Ahora sí. Ya vamos a esperar a Cecilia unos segunditos para que comencemos todas juntas. Las veo bien veraniegas hoy día. Hace calor. Hace calor en Santiago hoy día. Sí. Acá ha llovido todo el día. Oh, qué rico. Está heladito ya hasta ahora. Ya, chicas, la semana pasada entonces terminamos el día miércoles revisando todo lo que es los documentos de embarque, ¿cierto? Revisamos en detalle lo que era una factura pro forma, lo que era una factura comercial, los documentos de embarque, ¿cierto? Donde los diferenciamos en tres, en transporte terrestre, transporte marítimo y transporte aéreo. Revisamos también en detalle, ¿cierto? La póliza de seguro, digamos, cómo debíamos generarla, por qué se generaba. Vimos un ejemplo, también vimos un certificado de origen, ¿cierto? Conversamos sobre los certificados de análisis o fitosanitarios que nos podrían exigir eventualmente. Y también revisamos los entes que participaban dentro del proceso de importación o de exportación. Entonces, para esta semana vamos a comenzar el módulo 2, que es como si yo lo tengo subdividido. Y en el fondo acá, con lo que vamos a empezar hoy día es, primero, vamos a ver los entes fiscalizadores hoy día y vamos a comenzar con los 5 temas. Bien, para que podamos ir viendo en detalle cuál es cada uno, sus diferencias, para que veamos cómo aplicarlo en la práctica. Bien, entonces, dentro de los entes fiscalizadores, tenemos acá estos organismos. Vamos a verlo acá.
dependiendo de la naturaleza de la mercancía, es que existen ciertos organismos del Estado que están destinados a fiscalizar este tipo de productos en las diferentes aduanas, ya sea en la aduana aérea, en las aduanas terrestres o en las aduanas marítimas. En este caso serían los puertos, los aeropuertos o en los pasos fronterizos terrestres, que es donde están los servicios nacional de aduana, bien, de los fiscalizadores. Y a su vez, donde está, perdón, el Servicio Nacional de Aduana, están los entes fiscalizadores, trabajando a la par, ¿cierto?, con la aduana. Entonces, por ejemplo, si la mercancía se trata de armas de fuego, municiones, explosivos y sustancias químicas, inflamables o asfixiantes, existe este organismo que es la Dirección General de Movilización Nacional, que es quien fiscaliza este tipo de mercancía. También este mismo organismo fiscaliza material escrito o audiovisual relativo a las artes marciales destinado a la enseñanza. Cualquier persona o entidad que en el fondo pueda importar este tipo de producto. Bien. Y ya después tenemos al SAC, que es como nuestro organismo como un poco más común, ¿verdad? Y acá el SAC lo que fiscaliza es productos como alcoholes, bebidas alcohólicas, vinagres, todos los productos vegetales o mercancías que tengan de carácter peligrosa para los vegetales, animales, productos o subproductos o despojos de origen animal o vegetal, los fertilizantes y pesticidas y los productos o subproductos alimenticios de origen animal o vegetal. Entonces aquí tenemos todo como el mundo de alimentos básicamente, pero que sean de origen animal o vegetal. También dentro de esto tenemos todo lo que es los subproductos que sean también de origen animal o vegetal. Bien, entonces en este caso, no sé, todo lo que es carne, todo lo que son los subproductos y los despojos de, por ejemplo, de la carne, eh, lo fiscaliza el SAC. También todo lo que tenga que ver con fruta y verdura, lo fiscaliza el SAC. Y todo lo que tenga que ver con su proceso de creación de esto. Por ejemplo, el SAC también revisa los quesos, el SAC también revisa la miel, por ejemplo. También son productos que ellos fiscalizan y que tienen que estar debidamente sellados al vacío, con las medidas de inocuidad permitidas en Chile para su ingreso. Por ejemplo, un queso, uno no puede comprar en el extranjero un trozo de queso que no sea, si por ejemplo es un triángulo, tiene que venir pasteurizado en todos sus extremos. Pero por ejemplo, no sé, si no es la pieza completa, bien, y se compra un trocito como uno lo compra acá, ¿cierto? Ya en nuestro país, uno compra un trozo, ¿verdad? No compra la pieza entera. Entonces, ese trozo eventualmente el SAC lo requisa, lo retiene y no lo permite el ingreso a Chile. Ese retiro del producto básicamente es botarlo porque no se permite el ingreso ni el consumo de este producto al país, solamente que la pieza venga entera, pasteurizada y así con diferentes tipos de productos. Bien, entonces esa es la misión que tiene el SAC para este tipo de producto. Después tenemos el servicio de salud, bien, que acá sería Ceremi para cualquier efecto, que en el fondo ellos fiscalizan todos los productos alimenticios de cualquier tipo, los productos farmacéuticos o alimenticios de uso médico y cosmético, estupefacientes y sustancias psicotrópicas que causen dependencia. En este caso, por ejemplo, son todos los alimentos, ya sean alimentos perecibles, no perecibles, a granel, líquidos sólidos, todos los productos farmacéuticos tienen que pasar por el Ceremi, y alimenticios que puedan ser, por ejemplo, estos complementos alimenticios que en el fondo están catalogados de repente como farmacéuticos, pero también son alimenticios. Y obviamente todos los estupefacientes y sustancias que ya son las psicotrópicas que necesitan, además de estas recetas médicas más rigurosas. Entonces, obviamente, son ciertos laboratorios que tienen la autorización de ingresar ciertos productos, etc. Pero adicional, uno como pasajero, por ejemplo, si quiere ingresar medicamentos que compró en otro país que son para un tratamiento en específico, o bien puede que en otro país los medicamentos sean más baratos, que es lo que ocurre en la realidad. Si uno quisiera ingresar ese tipo de medicamentos, por ejemplo, Ceremi los revisa
Por ejemplo, si uno está importando, o sea, trayendo a Chile, no sé, paracetamol, lo más probable es que Ceremi lo revise, pero nada más, no ocurre nada. Pero si son ya sustancias psicotrópicas como algún medicamento dependiente que requiera de receta médica, eso sí se debe demostrar como un tratamiento para que Ceremi lo autorice su ingreso. Y obviamente ya si es un laboratorio grande, una importadora, sí necesitan de toda la revisión y autorización de Ceremi. Para el caso de los productos alimenticios, los productos que son autorizados por Ceremi ingresan al país, ingresan a la bodega que esté autorizada por Ceremi. En este caso, el importador tiene que pedir autorización a Ceremi para autorizar, valga la redundancia, la bodega primero, o sea, el espacio físico donde se va a almacenar ese producto alimenticio. Una vez que el importador tiene la resolución sanitaria de Ceremi como bodega, puede recién ingresar la importación en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que el importador ingresa el producto a Chile y no lo puede vender, usar ni consumir hasta que Ceremi ingrese a su bodega y fiscalice los productos. En este caso, fiscaliza los lotes, fecha de vencimiento, fiscalizan también los empaques, que por ejemplo los productos que tienen que tener los sellos de advertencia de los tipos de alimentos, alto en calorías, en sodio, etc. También que los productos que contengan sellos negros, por ejemplo, por carácter obligatorio, por ejemplo, no pueden tener imágenes de monos animados o alusivas para niños. Eso está prohibido, por ejemplo, en Chile. Por ejemplo, no puede venir un cereal que sea alto en azúcar con un monito alusivo a un niño, por ejemplo. Entonces, esos tipos de productos, Ceremi, antes de que salga a la venta, Ceremi los prohíbe. Entonces, o le pide al importador que le pegue, no sé, un sticker encima para tapar el monito, el loguito, o bien los requisa, ¿bien? Y no permite su venta y distribución. Por eso que es importante que Ceremi primero revise los productos antes de que el importador los comercialice, porque son productos más delicados, ¿cierto? Eso con relación a la función de Ceremi. Después tenemos el control de alimentos, que en el fondo son productos como sustancias tóxicas o peligrosas para la salud. Después tenemos también la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que fiscaliza elementos o materiales fértiles, fisionables o radioactivos, sustancias radioactivas, equipos o instrumentos que generan radiaciones ionizantes. Entonces, para todo ese tipo de empresas que se dedica a este tipo de productos en particular, que igual es un nicho bien reducido, sí o sí la Comisión Chilena de Energía Nuclear debe de fiscalizar esto antes de su uso o consumo. Después tenemos a Subpesca, que es la Subsecretaría de Pesca, que en el fondo ellos lo que fiscalizan son los recursos hidrobiológicos, cualquiera sea su estado de desarrollo, incluidas las especies de carácter ornamental y los productos pesqueros. Bien, en este caso, no sé si tenemos lo mismo, no. La Subsecretaría de Pesca trabaja harto también con Cernapesca, que en el fondo es como lo mismo, que nos fiscaliza, en este caso, las empresas acuícolas, certifica todo lo que son los productos pesqueros, ya sea desde la importación o desde la exportación, ya sea desde los huevitos de los pescados hasta cuando ya el pescado está finalmente siendo exportado como un salmón o está siendo importado acá como otra especie. Bien, todo eso lo fiscaliza Cernapesca. Después tenemos la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es la Subtel, que ellos lo que fiscalizan son los equipos de radiocomunicaciones que requieren autorización previa para el uso de las bandas de transmisión. ¿Por qué? Porque acá efectivamente tiene que haber un fiscalizador para todos los aparatos que en el fondo puedan usar de la banda de transmisión, para que obviamente haya un control de cuánto es la capacidad que Chile puede aguantar en el fondo como para este tipo de servicios que hoy día se está prestando a nivel como de compañías grandes. Después tenemos el Ministerio de Salud,
pero a través del Hospital San Juan de Dios, que es el hospital que autoriza, que es para los restos humanos o cenizas de incinerización de los mismos, o sea, de cuerpos que vienen ya incinerados desde afuera. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando uno fallece en el extranjero o quiere traer restos de alguien del extranjero, ingresan a Chile como una importación. Bien, hay que realizar el traslado del cuerpo al igual que fuese una importación normal. Bien, el ataúd, por así decirlo, o la urna, viene, por ejemplo, en un avión de carga. La urna, aunque suene tétrico, viene al lado de un palet de otras mercaderías en el mismo vuelo, digamos. Eh, y la agencia de aduana tiene que hacer el trámite de importación de estos restos humanos, como están catalogados, ¿cierto? Y es el Hospital San Juan de Dios el que hace la fiscalización de este cuerpo finalmente para poder hacer la internación a Chile. Bien, de que esté autorizado para efectivamente poder después acá hacer el respectivo funeral, entierro, la incinerización, etcétera. Bien. Y después tenemos al Ministerio de Salud, al MinSal también, que fiscaliza todo lo que es desperdicios y desechos de pilas, baterías, acumuladores, desechos de zinc, de plomo, antimonio, berilio, cadmonio, cromo y todos los productos que sean farmacéuticos de disolventes orgánicos. O sea, en realidad, básicamente todos los desperdicios y desechos. También el MinSal lo fiscaliza para aquellas empresas que también trabajan con el tema de residuos y desperdicios a la hora de importar o de exportar. Tienen que pasar también por el Ministerio de Salud. Bien, ahí yo no sé si, por ejemplo, ustedes que trabajan con el tema de residuos también trabajan con alguno de estos entes que los puedan fiscalizar o bien por la naturaleza del producto terminado que ustedes en el fondo importan, no pasarían como por alguna de estas entidades, en este caso por el MinSal. Actualmente estamos importando como pellet de plástico. Exportando, perdón. Ah, ya, exportando. Exportando. Pero en el fondo eso no está catalogado como un residuo o desperdicio, Mm. ¿verdad? Como No. desecho. Está No. catalogado como un producto terminado, me imagino. No me sé los detalles, la verdad. Sé que estamos Ya, exportando a Uruguay, por ejemplo. ya. Ya, pero ahí desconocen si está haciendo más que nada como desecho o como producto final para consumo allá, para utilización. Ya. Bueno, en ese caso, por ejemplo, ahí tienen como un ejemplo que eventualmente se podría como averiguar si es que efectivamente ustedes requieren de algún ente fiscalizador. A lo mejor hoy día ya tienen a alguien que los fiscaliza y no están en conocimiento, o bien saber si a futuro eventualmente podrían ser fiscalizados como por alguna entidad por el tipo de producto. Y finalmente después tenemos CITES, que es como esta organización que en el fondo es una autoridad que está definida en un acuerdo, ay, se me cambió, que en el fondo lo que fiscaliza son las especies de fauna y flora silvestre que están protegidas por este convenio de CITES, que básicamente es que no se exporten especies de flora y fauna silvestre que están hoy día protegidas en nuestro país, como por ejemplo, no sé, las flores del desierto florido, que no se vayan a sacar y exportar, por ejemplo, eso está prohibido. Bien, esos son los entes que nosotros tenemos hoy día que trabajan en Chile, que son los fiscalizadores que trabajan a la par del Servicio Nacional de Aduana. Esta imagen me parece que ya la habíamos visto de la estructura administrativa que teníamos en nuestro país, que tenemos impuesto interno, la Dirección Nacional de Aduana y la Tesorería, que es para todo lo que es efectos de impuestos, derechos y tributos, ¿cierto? Y de la mano tenemos los otros entes fiscalizadores que obviamente no nos cobran, porque por ejemplo, Seremi no cobra por una inspección, el SAC tampoco, pero sí trabajan de la mano bajo esta misma estructura, de manera paralela, digamos. Bien. Entonces, vamos a empezar a ver los Incoterms. Tenemos
Bien, los Incoterms, los que están hoy día actualizados, o los que están hoy día vigentes, más bien, son los Incoterms del 2020. Los Incoterms se renuevan cada 10 años aproximadamente. El primero, si no me equivoco, fue en 1936, la primera vez que se crearon. La última actualización fue en el año 2010 y posterior fue la del 2020. Entonces nosotros en el 2022 estamos regidos por la actualización del 2020. Esta actualización la hace la Cámara de Comercio Internacional, que en el fondo son los creadores de los Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional está en París, tiene su sede allá, y es allá donde se juntan, ¿cierto?, cada ciertos años a generar estas nuevas reglas de compraventa internacional para en el fondo poder establecer parámetros para todos los países por igual. Estas reglas internacionales de compra y venta, como bien ahí dice, tienen un carácter uniforme. Quiere decir que es la misma lectura o lo mismo para todos los países y para todos también el exportador y el importador. Bien, todos en el fondo tienen la misma definición. Si yo soy importador o soy exportador, tengo que darle la misma lectura, por eso que tienen un carácter de uniforme. Están facultativas por cada estado, esto quiere decir que todos los estados las autorizan y las aprueban para que se puedan ocupar y utilizar. El objetivo principal de los Incoterms es facilitar la interpretación de los principales términos de un contrato de compraventa internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es para que una vez realizado un proceso de exportación o de importación, ¿cierto?, de compraventa internacional, quien sea el vendedor o el comprador tenga la misma interpretación que la contraparte. O sea que el Incoterm no da espacio para dudas, no da espacio para decir yo lo interpreté de X forma, por eso pagué menos, yo lo interpreté de otra forma, por eso no pagué el seguro, por eso no pagué el flete, sino que en ambos casos se tiene que eh, establecer y entender de la misma forma. Bien. También determinan la responsabilidad del vendedor y el comprador en la entrega de las mercancías bajo este contrato de compra y venta, que es lo que les había venido ya contando como desde la primera clase, que más o menos era como el concepto más general de los Incoterms, ¿cierto? Que en el fondo es netamente para determinar la responsabilidad de comprador y vendedor. O sea, yo como vendedor, ¿desde dónde empieza mi responsabilidad? ¿Hasta dónde soy responsable de la mercancía? Y a la vez yo como comprador, ¿desde dónde me hago cargo de mi mercancía? Desde la fábrica del proveedor, desde la mitad del transporte, desde que está ya en mi puerta, desde donde yo soy responsable. También definen las obligaciones del vendedor y del comprador en la entrega de las mercancías. O sea, alusión a lo mismo. Dónde yo tengo que entregar la carga y dónde yo la voy a recibir, o dónde yo eventualmente tengo que retirar, desde dónde tengo que pagar, etc. Y también uno de los puntos importantes es que establece los costos que incluyen la entrega de la mercancía según el Incoterm. Entonces, si yo estoy comprando en fábrica, me hago cargo de todos los costos, del flete interno, flete internacional, del seguro, del flete local hasta que llegue a mi bodega, ¿cierto? De todos los trámites de aduana correspondientes, de las estivas, de las desestivas, etc. Entonces, desde dónde los costos son míos y de dónde los costos son de la otra parte. Y también fijan un lugar de transferencia de los riesgos del vendedor y comprador, que esto en el fondo es el lugar de entrega, pero también es cómo voy a pagar, también lo define de esta forma, porque finalmente cuando yo voy a pagar tengo que ya tener definido cuál es mi cláusula de complementa para saber cuánto es lo que yo voy a pagar. Bien, eso a grandes rasgos para que podamos comprender lo que son los Incoterms y para qué fueron creados. Acá tenemos las razones por las que debemos incorporar los Incoterms en una negociación.
Importante siempre tener claro que cuando nosotros iniciamos un proceso de negociación con el exportador o con el importador, dependiendo de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Antes de realizar el proceso de importación o exportación, nosotros debemos tener la negociación clara. Primero debemos saber cuál es el producto que vamos a importar, ¿cierto? El país de origen, destino y todo lo que habíamos visto en las clases anteriores, para poder definir el Incoterms. Entonces, lo que buscan los Incoterms en el fondo es poder establecer estas reglas internacionales, pero estas reglas internacionales no son leyes, ¿bien? Porque no es una ley para todos los países, no es algo que está de manera legislativa en todos los países, ¿bien? Pero sí son reglas internacionales que están utilizadas e implementada en diferentes países, ¿bien? Que la documentación cada gobierno pone a su disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo los Incoterms, si bien no son leyes, la mayoría de los países obliga a utilizar los Incoterms, porque es la forma que nosotros tenemos para poder establecer las reglas internacionales. Ahora, también podemos escuchar por ahí, de hecho, vamos a ver más adelante que lo vamos a escuchar en que los Incoterms no son de carácter obligatorio, ¿bien? Y cuando hablamos que no son de carácter obligatorio, estamos hablando porque efectivamente no son leyes, ¿bien? Por eso no son de carácter obligatorio, pero en el fondo sí son de carácter necesario porque básicamente en todas las operaciones de comercio exterior siempre va a estar el Incoterm. Es muy difícil que nosotros podamos encontrar un país que en el fondo en el mundo alguien diga, ya, yo como país X no voy a usar los Incoterm, ¿bien? La verdad es que hoy día en todos los países se utiliza, pero aún así no se puede establecer como leyes, por lo tanto no se puede establecer como una obligación concreta, pero básicamente todos los países hoy día los utilizan, ¿bien? Hay Incoterms que tienen mayor o menor responsabilidad que otros, lo que evitan cualquier confusión y detallan cada gasto asociado, que era un poco asociado a los puntos anteriores, que ¿por qué debemos incorporar los Incoterms? Porque efectivamente me indican, ¿cierto? Y me detallan cuál va a ser la responsabilidad y cuál va a ser mi gasto, para así evitar cualquier tipo de confusión de cualquiera de ambas partes. Otra de las razones por qué hay que incorporar los Incoterms es porque es un lenguaje común, ¿cierto? Que se lo había mencionado, me acuerdo también, que más allá del inglés y de que sea la moneda en dólar, nos permite entender el precio y el negocio. Hablamos que es un sistema comunicativo que tanto para importadores como para exportadores lo entienden. Entonces ya deja de ser el solo uso, sino que efectivamente es un lenguaje, es un sistema comunicativo que nos permite, independiente de nuestro idioma, ¿cierto? De nuestra moneda de transacción, lo podemos ocupar de la misma forma. Y finalmente porque nos ajusta a un precio correcto para no tener dudas en cuanto a lo que compramos o vendemos. Entonces, finalmente los Incoterms solamente lo que hacen es ayudar y aportar a esclarecer toda la información y así evitar cualquier tipo de confusión en la operación más adelante. Bien, entonces, yo ahora les voy a dejar un video con una explicación bien breve y dinámica de lo que son los Incoterms. Después, yo igual lo voy a revisar en detalle y vamos a responder estas preguntitas que yo dejé acá, que son 5, que van a estar alusivas al video. Entonces, yo les voy a dejar acá de compartir pantalla para compartir acá una nueva. Y la idea es que ustedes me digan si ven y escuchan el video. Ay, no sé si se ve ya la pantalla del video. La pantalla ¿Se se ve? ve. Ya, me voy a poner play a ver si lo van a escuchar por ahí ustedes. Por este audio me parece que no, porque los otros cursos yo tengo los videos incorporados en la diapositiva. ¿Escuchan ustedes el audio del video o solo se ve? Solo se ve.
El ¿Solo se micrófono. ve? Ya. Vamos a ver acá. Es que acá le puedo poner subtítulo al video, pero no va a estar bien. A ver. Les voy a dejar acá en el chat de Zoom el link del video para que ustedes lo vean. El video dura 13 minutos. Yo igual lo voy a estar transmitiendo en la pantalla, pues la idea es que ustedes lo vean y lo puedan escuchar para que después lo comentemos y respondamos las preguntas. Entonces, vean si pueden abrir el link y deberían poder ver el mismo video que yo. Para que más que nada para que ustedes lo puedan ir escuchando ahí desde su computador. ¿Le funciona el link? Sí, lo estoy viendo. Ya, entonces yo lo voy a dejar aquí para que lo vayamos viendo en conjunto y ustedes lo van escuchando desde sus computadores y lo revisamos cuando lo terminen, ¿bien?
Chicas, ustedes me avisan cuando terminen con el video.
Yamila, ¿era un video solamente? Sí, solo uno. ¿Ya lo terminaron? ¿Están? ¿Ya? Ya. Cecilia, Elsa, ¿ustedes pudieron terminar el video? ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, primero, a grandes rasgos, ¿qué les pareció el video? Muchos términos. Hay harto que procesar. Sí, Mucha información. harto que sí. Mucha información. Sí. Ya. Vamos a ir sintetizando toda esta información para que la vayamos agrupando y veamos bien cómo nosotros la vamos a ir aplicando en el fondo. Cuando trabajamos en comercio exterior, ¿cierto? Cuando somos importadores o exportadores, ¿cómo la aplicamos? Bien. Lo primero, a modo general, ¿cierto? Saber quién es el organismo que en el fondo estableció y que creó los 5T, ¿cierto? Eso es lo principal. ¿Se acuerdan quién estableció los 5T? La Cámara de En Comercio. la Cámara de Comercio Internacional en París. Bien, ¿cierto? Los primeros Incoterm, como yo les había dicho antes, fueron creados en 1936 y la última actualización fue en la cumbre del año 2020 y que son los Incoterm con los que nos regimos hoy día en el año 2022. Estos Incoterm lo más probable es que sean los que estén vigentes hasta el 2030, si es que por alguna salvedad existiera alguna modificación antes, que no debería ser porque las actualizaciones son cada 10 años. Bien, eso como lo principal. Después debemos entender que los Incoterm están diferenciados según el método de transporte. Bien, por eso que tenemos todos estos términos que son de 3 letras, ¿cierto? Que son terminologías en inglés y que por eso su abreviatura son 3 letras, esta es una terminología en inglés y cuando nosotros lo llevamos a la traducción, ¿cierto? En español, tiene un fácil lenguaje o comprensión de igual forma. Bien. Dentro de estos grupos, de todos estos Incoterm, los vamos a separar por grupos donde tenemos para transporte intermodal, que en el fondo quiere decir que sirve para todos, para aéreo, marítimo, terrestre. Y luego vamos a ir al grupo de los específicos, ¿bien? Y en el grupo de los específicos tenemos principalmente los marítimos, los terrestres y los aéreos, que son los que nosotros principalmente utilizamos desde Chile y desde Chile hacia afuera y hacia acá, porque básicamente es difícil que nosotros tengamos algún transporte más intermodal como ferroviario porque eh, dependiendo de la cláusula, ¿cierto? Es difícil que el vendedor afuera ocupe tren, avión, etc. Bien, esa sería como una logística más interna de cada país, más que lo que nosotros podamos entenderlo como tal. Bien. Entonces, dentro de esto, Incoterm, nosotros los vamos a agrupar en 3 grandes grupos, que son los marítimos, terrestres y aéreos. Y desde ahí nosotros vamos a saber por qué cada uno se utiliza en ese medio de transporte y a qué corresponde cada uno. Bien, entonces, dentro de los que tenemos como marítimo, como terrestre, como aéreo, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es a desglosar cada uno, qué significa cada uno, desde dónde el vendedor tiene la responsabilidad, desde dónde el comprador, hasta dónde el comprador se hace responsable de la carga, de los costos, etc. Bien. Entonces, de lo que ustedes puedan recordar, ¿qué Incoterms se acuerdan o habrán anotado que sirve, por ejemplo, para transporte terrestre? Son Bueno, yo 3 los tenía que podemos anotado ocupar. CPT, ¿puede ser? Para transporte terrestre solamente. Ah, claro. CPT nos sirve para intermodal o para todos, si lo queremos llamar también así. Pero los que son específicos, por ejemplo, para una carga terrestre. Por ejemplo, si queremos importar algo desde Argentina o ustedes que exportan de Chile a Uruguay, me imagino que a lo mejor se va vía terrestre, pueden utilizar uno de estos Incoterms. No sé si se recuerdan de alguno. CIP, ¿no? CIP. También es
general. Para terrestre tenemos, vamos a ver acá, vamos a poner acá un texto, y acá para lo que es terrestre tenemos FCA, nos sirve DAP y nos sirve DPU. Eso nos sirven solo para transporte terrestre. Entonces, por ejemplo, en un caso de importación hacia Argentina, por ejemplo, o sea, desde Argentina, o para exportar, por ejemplo, a Uruguay, si queremos importar, o sea, exportar desde acá, pero solamente con la carga sobre el camión. Por ejemplo, ustedes como exportadores, como vendedores, si solamente venden el valor del producto, el costo del producto posicionado sobre camión, deberían de estar vendiendo en FCA. Eso quiere decir que todos los costos relacionados con el flete hasta la bodega del comprador en Uruguay lo paga la empresa uruguaya. Bien, si ustedes, por ejemplo, quieren desde acá pagar el seguro, el pagar el flete, podrían ocupar Incoterms como DAP o DPU. Bien, esa es más o menos como la lógica de cómo vamos a ir aplicando los Incoterms para ir haciendo ejemplos más facilitadores. Bien. Después tenemos el transporte marítimo. ¿Se acuerdan? Solo para marítimo, ¿cuál se puede ocupar o cuáles son los que ustedes actualmente ocupan en el mundo marítimo? El FOB. FOB, bien. Sí. ¿Cuál más se acuerdan? El S-Works se refiere más que nada, o sea, en general al eso significa que es del exportador, significa el export. El export es cuando la carga está en la bodega del proveedor. Entonces, cuando el proveedor entrega su carga paletizada, pero la deja en bodega, hasta ahí es su responsabilidad. Cómo saca la carga el comprador de la bodega de su proveedor, digamos, ya eso ya es responsabilidad del comprador. Entonces, eventualmente Xbur sirve como para todos los medios de transporte. El CIP, ¿sí? ¿No? CIP, no. No, ese también nos sirve como más, Para pero todo. sí, pero el que es exclusivo para marítimo es el SIP, que es lo mismo que el SIP, pero el SIP lo utilizamos más por ejemplo, en aéreo. En aéreo es el SIP y en marítimo es el SIP. Entonces acá vamos a poner SIP, que es el similar. Que SIP significa costo, seguro y flete. Entonces ahí es cuando viene todo eso incluido. Antes del FOB también tenemos acá uno que se llama FAS, que también nos sirve para el marítimo. Y posterior a FOB también tenemos uno que se llama CFR, que se incluye solamente el costo y flete. Entonces, por ejemplo, si le queremos dar una lógica a estos cuatro términos, el primero sería FAS, que es cuando el exportador, en este caso la empresa en el extranjero, el proveedor, ¿cierto? Nos deja la carga al costado del buque, FAS. Eso significa costado del buque. Bien, quiere decir que nos deja, por ejemplo, el contenedor en el puerto. Bien, hasta ahí se hace cargo el exportador. ¿Cómo yo subo mi contenedor al buque y lo traigo a Chile? Responsabilidad mía como comprador. Bien, ese es FAS. Después tenemos FOB, que eso quiere decir que el vendedor, el exportador, me deja el contenedor sobre el barco. Bien, eso quiere decir que él ya se hace cargo, por ejemplo, del traslado de bodega hasta puerto y de la grúa que sube el contenedor al barco. Bien, todos esos costos internos hasta que el contenedor esté sobre el barco lo genera o lo paga en este caso el exportador. Después tenemos CFR, que se incluye todos los costos anteriores, pero con el flete. Entonces,
ya no nos deja el contenedor sobre el buque, sino que además nos está pagando el flete. Por ejemplo, si la carga viene desde China, nos paga el flete hasta Valparaíso. Bien. Y SIF incluye el seguro, o sea, el costo del producto, el seguro y el flete. Bien. Entonces, nosotros solamente nos hacemos cargo como importadores de retirar el contenedor de puerto cuando llega acá a Valparaíso y dejarlo en nuestras dependencias donde quiera que quede nuestra fábrica. Bien. Eso es más o menos como el orden de los Incoterms, de cómo vamos aplicando en cada uno una terminología, se cambia el nombre y aplicamos un cargo más, un costo más, así como vamos avanzando conforme en los Incoterms. Y después tenemos el transporte aéreo. ¿Se acuerdan acá cuál para aéreo nos servía? Acá voy a ir anotando los intermodal que me habían dicho hace un rato. Me dijeron Export, me habían dicho FCA si no me equivoco, y me dijeron SIP también. En aéreo. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Ustedes importan o exportan algo aéreo o todo es vía marítima y terrestre también? Más marítimo. Más marítimo. Mm. Aquí, por ejemplo, en el transporte aéreo nos sirve FCA también, que es para intermodal. Nos sirve CPT, nos sirve SIP, que lo habían dicho ustedes también antes, y nos sirven las últimas cláusulas, las que son DAP y DPU. Estas básicamente sirven para lo que es marítimo, aéreo. Las últimas dos, porque principalmente se utilizan para lo que es courier. Entonces ustedes después, cuando se acuerden más adelante de, por ejemplo, tengan que importar de pronto un repuesto que sea muy chiquito, que lo traigan vía aérea, de repente si lo traen por courier, lo más conveniente es que venga DAP o DPU. Eso quiere decir que el exportador se hace cargo del flete, del seguro, de los trámites aduaneros, paga todos los fletes internos, entonces básicamente retira la carga desde la bodega y les llega a ustedes vía courier. Bien, por ejemplo, un ejemplo muy, no sé si básico, pero de pronto nosotros como cuando no somos importadores, ¿cierto? Y compramos algo por internet, sin saber que estamos comprando algo por internet, una compra por internet, estamos importando, bien, porque cualquier compra por internet es una importación porque ingresa de manera legal al país, ¿cierto? Entonces, en esta importación a ciegas que en el fondo estamos haciendo cuando compramos por AliExpress, cuando compramos por, no sé, cualquier plataforma hacia el extranjero, a nosotros nos llega la carga a la casa, a través de Correo de Chile, de DHL, lo que sea. Cuando llega nuestro producto a la casa, nosotros estamos comprando en DPU, que es el último Incoterms. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor se hace cargo de absolutamente todo, desde que sale el producto de su fábrica hasta que llega a mi casa. Entonces yo, en la interna, lo espero en mi casa, mi paquete llega, yo feliz, ¿cierto?, con mi compra, pero yo no sé que este paquete pasó por aduana, pasó por revisión, pagó impuestos, pagó un flete internacional, pagó un flete que llegó a mi casa, etc. Porque yo finalmente pagué el costo total del producto y a mí el producto me costó 100.000 pesos y yo no sé cómo desglosaron esos 100.000 pesos ni el proveedor, ni la compañía aérea, ni pagando impuestos, ni nada, sino que a mí me cobraron el monto final. Bien, A mí me entonces pasó para en hacer una un ejemplo oportunidad, como más cotidiano, DPU, ¿sí? a mí me pasó en una oportunidad que compré un repuesto en Alemania de un vehículo. ¿Ya? Y yo pensando también que al pagar pagaba todo, pero cuando llegó ¿Ya? a Chile tuve que pagar impuestos para que me lo pudieran despachar al domicilio. Se Ah, comunicaron claro. conmigo para hacer ese pago extra. Ese pago extra, claro, porque lo más probable es que si eso venía aéreo, no venía en cláusula DPU, por ejemplo, a lo mejor venía en SIP
y eso quiere decir que te lo dejaron en aeropuerto y de ahí en adelante responsabilidad tuya el retirarlo y pagar todo lo demás correspondiente. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo claro de que cómo podemos aplicar los Incoterms. De repente uno lo ve como de una forma más básica o más cotidiana, como una compra por internet, pero en el fondo estamos igual aplicando conceptos de comercio exterior, igual estamos realizando una importación, que en el fondo la estamos haciendo como de manera un poco más silenciosa, ¿cierto? Pero es un ingreso legal de la mercancía, este repuesto que viene de Alemania, igual ingresa de manera legal al país, está siendo autorizado, se paga el impuesto, me lo entregan, lo puedo utilizar, etc. Bien, eso. Entonces, dentro de lo multimodal, nos faltaría entonces aquí, tenemos zip, habíamos puesto, Xword, FCA, zip, aquí también nos sirven CPT, nos sirven todos los anteriores, vamos a ver, CPT, aquí nos sirve GAP, nos sirve DPU, en el fondo son todos los que ya habíamos mencionado. Bien. Y acá como respuesta también vamos a poner que el organismo que estableció los Incoterms, ¿cierto? La CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional en 1936. Bien. Entonces, hoy día pudimos avanzar bien poquito en realidad porque como comenzamos la clase más tarde por todos los problemas técnicos que habían con el link y todo eso, según lo que me avisaron a mí al menos, ya mañana vamos a seguir avanzando con los Incoterms para poder ir viéndolos más en detalle y poder ir dando ejemplos a medida que vayamos avanzando. ¿Bien? Hasta acá, chicas, de lo que alcanzamos a ver hoy día. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? O sea, a mí en lo personal me gustaría saber el significado en inglés de cada sigla, porque así a lo mejor la La memorizo podemos un ir poco más. asociando más fácil. Exacto. Creo yo, Bien. a lo mejor no entiendo, me sale peor a lo mejor. Ya, perfecto. Eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ir viendo el detalle de cada Incoterms en inglés y en español. Para que ustedes ahí después lo puedan ir anotando y se queden ahí con la información clarita. ¿Bien? No sé si tienen alguna otra pregunta, dudas. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, quedamos hasta acá hoy día. Mañana continuamos con los Incoterms, ¿cierto? Espero que podamos empezar a las 7:30 para que los podamos ver mañana. Así que para que no tengamos problemas de link ni conexión y esa cosa. Así que eso, chicas. Descansen, nos vemos mañana. Gracias, chao, hasta mañana. Chao, chao, que estén muy bien.